Hola a todos, bienvenidos a este video sobre 7 reglas para desarrollar la valentía. Vamos a explorar las enseñanzas del estoicismo, una filosofía antigua que puede ayudarnos a vivir una vida más valiente. La valentía es una cualidad esencial para una vida plena. Sin valentía, no podemos enfrentar los desafíos que nos presenta la vida ni alcanzar nuestros objetivos, pero la valentía no es algo que simplemente se tiene o no se tiene. Es una habilidad que se puede aprender y desarrollar. Regla 1. Entiende la naturaleza de la valentía. La primera regla para desarrollar la valentía es entender la naturaleza de esta. La valentía no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar del miedo. Todos experimentamos miedo. Es una emoción natural que nos ayuda a evitar el peligro. Pero el miedo no tiene que controlarnos. Podemos aprender a controlar el miedo y actuar de manera valiente, incluso cuando sentimos miedo. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propio miedo. ¿Qué cosas te dan miedo? Una vez que hayas identificado tus miedos, piensa en cómo puedes enfrentarlos. ¿Hay algo que puedas hacer para reducir tu miedo? Regla 2. Sé consciente de tus pensamientos. Nuestros pensamientos juegan un papel importante en nuestra experiencia del miedo. Los pensamientos negativos, como el miedo al fracaso o al rechazo, pueden aumentar nuestro miedo y dificultarnos actuar con valentía. Es importante ser conscientes de nuestros pensamientos y desafiar los pensamientos negativos que nos limitan. Cuando nos damos cuenta de que estamos pensando negativamente, podemos reemplazar esos pensamientos con pensamientos más positivos y constructivos. Presta atención a tus pensamientos cuando te enfrentas a una situación que te da miedo. ¿Qué pensamientos te vienen a la mente? ¿Son pensamientos positivos o negativos? Si tus pensamientos son negativos, intenta desafiarlos. Piensa en las razones por las que esos pensamientos pueden no ser ciertos. Regla 3. Centra tu atención en el presente. El miedo suele estar relacionado con el futuro. Nos preocupamos por lo que podría pasar y eso puede paralizarnos. Para desarrollar la valentía, es importante centrar nuestra atención en el ahora. Cuando nos concentramos en el ahora, podemos ver las cosas con más claridad y tomar decisiones más acertadas. Cuando te sientas abrumado por el miedo, toma una respiración profunda y centra tu atención en el presente. Concéntrate en tu respiración, en los sonidos que te rodean o en las sensaciones de tu cuerpo. Mantén tu atención en el presente durante unos minutos. Regla 4. Sé objetivo. El miedo a menudo nos lleva a ver las cosas de manera distorsionada. Nos concentramos en los riesgos y olvidamos las recompensas. Para desarrollar la valentía es importante ser objetivos. Debemos considerar todos los aspectos de una situación, tanto los riesgos como las recompensas. Cuando te enfrentes a una situación que te da miedo, haz una lista de los riesgos y las recompensas. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de actuar con valentía? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de no actuar? Regla 5. Prepárate. La preparación puede ayudarnos a reducir el miedo y aumentar nuestra confianza. Cuando estamos preparados, nos sentimos más seguros de nosotros mismos y de nuestras posibilidades de éxito. Si te sientes abrumado por el miedo, prepara una estrategia para enfrentar la situación. Piensa en lo que podría pasar y cómo reaccionarías. ¿Hay algo que puedas hacer para prepararte para la situación que te da miedo? ¿Puedes practicar alguna habilidad o adquirir algún conocimiento? ¿Puedes pedir ayuda a alguien que te apoye? Regla 6. Actúa. La mejor manera de superar el miedo es actuar. Cuando actuamos, nos damos cuenta de que el miedo no es tan grande como pensábamos. No esperes a sentirte valiente para actuar. Simplemente comienza a actuar y el miedo se desvanecerá. ¿Hay alguna acción que puedas tomar para enfrentar la situación que te da miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si actúas? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si actúas? Regla 7. Aprende de tus experiencias. Cada vez que superamos un miedo, aprendemos algo de la experiencia.
Podemos utilizar esa experiencia para enfrentarnos a nuevos desafíos con mayor valentía. Cuando te enfrentes a una situación que te da miedo, toma nota de cómo te sientes y cómo reaccionas. Reflexiona sobre lo que aprendiste de la experiencia. Una vez que hayas superado una situación que te daba miedo, piensa en lo que aprendiste de la experiencia. ¿Qué te ayudó a superar el miedo? ¿Qué podrías hacer de manera diferente en el futuro? La valentía es una cualidad que todos podemos desarrollar. Al seguir estas reglas, podemos aprender a enfrentar nuestros miedos y vivir una vida más plena. No importa lo que te dé miedo, tú puedes superarlo. La valentía es una cualidad que todos tenemos dentro. Solo tenemos que creer en nosotros mismos y dar el primer paso. ¡Anímate! Puedes hacerlo. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal para ver más contenido sobre valentía y desarrollo personal. También puedes dejar un comentario y compartir el video con tus amigos.